Hola, ¿cómo están? Buen día. Qué gusto saludarles. Su amigo Coach Joaquín Pardavé en Valora. Aquí estamos totalmente al aire, listos para nuestro programa de esta semana. Y yo quería compartirles, si les ha llamado la atención, la canción introductoria de mi programa. Es una maravilla. Su nombre es God is Here. Dios está aquí, de una autora Darrell, les debo por ahí el apellido porque no me lo recuerdo, pero me encanta, tiene un fondo emocionante, tiene una música introductoria muy bien elaborada y sobre todo una letra preciosa. Dios está aquí, God is Here, de Darrell. Búsquenla en YouTube, seguro la van a encontrar, viene la letra, etcétera. Pero vamos a comenzar, mis queridísimos radioescuchas, con nuestro programa del día de hoy. Proceso y tiempo para pensar. Es un fragmento de este libro que ves aquí, de Ruthless Stupid, el tonto que no tenía rumbo, y de Kate Cunningham, que me ha aportado muchas cosas, muchas ideas prácticas, y yo quise hoy traerte aquí a este programa una de sus herramientas que él mismo ha construido a lo largo de toda su experiencia, que es que todo dueño de negocio, incluso toda persona en su vida, tenga claro un proceso y un tiempo para pensar. Lo he escogido porque en mi experiencia como coach, los dueños de negocio, por estar en el trajín del día a día, por tener tanto cosas que resolver, olvidan, descuidan o omiten o incluso ni siquiera consideran el tiempo para pensar, el thinking time, como dice Kate Cunningham en su libro. Sin embargo, este tiempo para pensar lleva un proceso, porque no se trata de estar dando solamente vueltas a las ideas y de repente pescar alguna buena que pudiera caer para que soluciones algo, para que ahorres dinero, para que aproveches una oportunidad o para que minimices riesgos. No, no es captar ideas como quien simplemente dice me cayó un 20. Claro que todo eso hay que capitalizarlo porque una idea que viene, si la empujamos, puede dar grandes soluciones o abrir estupendos escenarios. No, estamos refiriéndonos más bien a un proceso, pero ¿qué te parece? Estamos hablando de 15 pasos en la experiencia de Kate Cunningham, a quien mando un saludo porque tuvo el detalle, mi querido Ariel, te platico que Kate Cunningham tuvo el detalle ahora que publicó su libro, estoy aquí dialogando en controles, de regalarnos a cada coach de Action Coach este libro, nos llegó por paquetería. Entonces me pareció un detalle muy, muy fino porque publica su libro y a cada coach de Action Coach nos hace este obsequio. Y yo la verdad en agradecimiento y en correspondencia al aprendizaje de su contenido, te tengo este programa del proceso y tiempo para pensar. Él lo titula el Thinking Time Process. Pero bueno, ¿de qué se trata? Decíamos que el dueño de negocio o todas las personas en la vida deben de darse ese tiempo. Y lo primero que tenemos que hacer, como nos lo indica el proceso de Kate Cunningham, es hacernos preguntas clave. Las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos sobre una determinada situación son el proceso de ignición o el paso de ignición para el proceso de pensar, para que las preguntas abran el horizonte de qué es lo que queremos solucionar o lo que queremos conseguir. Una pregunta clave que pudiera decir, ¿qué puedo hacer para doblar mis ingresos por ventas? ¿Cómo puedo reducir la cartera vencida de 120 días a 60 días, de 60 a 30 días? ¿De qué manera puedo conseguir las utilidades para conseguir o para lograr tal meta o tal plan? ¿O cómo puedo transformarme? Por ejemplo, yo conozco muchas personas que quieren escribir un libro. Hace poco una persona me dijo, eh, ¿cómo te das tiempo para escribir un libro? Yo veo que tienes mucha actividad, etcétera. Yo quiero escribir un libro, pero no encuentro el espacio. Bueno, ¿quieres escribir un libro? Hazte esa pregunta clave.
¿qué tengo que hacer o qué debe de suceder en mi vida para poder escribir un libro? Y así, diferentes ejemplos. También en el proceso de pensar se pueden encontrar soluciones interiores de muchísima valía, muy profundas. Por ejemplo, ¿cómo puedo salir de esta crisis? ¿De qué manera puedo solucionar tal asunto? Bueno, en lo clave de las preguntas vamos a poder realmente iniciar el proceso del tiempo para pensar. En inglés es más expresivo, te recuerdo, es thinking time process. Pero hay que comenzar con las preguntas clave, mi querido Radio Escucha. El paso 2 es asignar 4 cuartos de 15 minutos a tu proceso de pensar. Efectivamente, un primer approach, un primer acercamiento a este proceso de pensar es considerar 4 bloques de 15 minutos y un último bloque que te lo estoy cambiando de color para resaltar que los últimos 15 minutos van a ser para recoger, para concluir, para pulir y detallar esa idea, esa decisión, esa solución que va a salir en tu tiempo para pensar, y este proceso estoy seguro que te va a ayudar muchísimo. Yo personalmente lo he vivido, no, antes de conocer el proceso de Kate Cunningham, no con todos estos pasos, pero ahora he ido integrando y pienso seguir integrando más porque estoy viendo que efectivamente se puede llegar a un buen avance en lo que te tiene atorado. Recordando, también hay otro capítulo que espero preparar el programa, en el gran reto que tenemos todos para conseguir metas, que es la ejecución. Sí, yo estoy en una situación en este momento y quiero pasar a otro nivel, que es el punto B, y qué es lo que nos impide la ejecución. Y mucho de la ejecución se resuelve en el thinking time process, en este proceso y tiempo para pensar. Entonces son una hora, una sesión tuya que tú debes de cuidar, de desear, porque ahí vas a encontrar grandes cosas. Bueno, el paso 3 es trabajar las preguntas. Sí, resulta de que la pregunta clave la podemos tener en la mente, la podemos escribir para la sesión que vamos a programar, pero luego hay que preguntarlas. Por ejemplo, las podemos ir profundizando, desde decir, a ver, con quién o de qué manera puedo encontrar una solución a este problema. Luego, de qué manera este problema solucionado, si yo me pongo una meta mayor, puedo conseguir tal o cual resultado. Entonces voy incrementando. Eso es trabajar las preguntas, de una pregunta clave que nos ofrece un panorama para pensar, a trabajarla y expandir el horizonte de lo que nosotros queremos lograr. Porque entonces de esta manera nos estamos haciendo expertos en las preguntas profundas. Que también hay que decirlo, quiero mandar un saludo a la señorita Ale Juárez, que me localizó por las redes sociales y con interés en el coaching. Yo te diría, Ale, que parte de lo que vas a aprender en mis libros que te acabo de recomendar es el proceso de preguntar, que es la gran herramienta de un coach, el estar preguntando para que la persona que es el coachee esté en una profunda reflexión. De alguna manera el coaching es el proceso de tiempo para pensar dirigido en las sesiones, pero también hay que hacerlo cada uno personalmente para poder ir consiguiendo más resultados. El 4 es comprender que una cosa son las ideas y otra cosa son las decisiones. Si efectivamente en una sesión que tú te brindes a ti mismo para pensar en la pregunta clave que traes rondando, podrán surgir ideas efectivamente, pero también hay que saberlas distinguir de una cosa que ya es una decisión que tomas en el proceso y que la vas a llevar a cabo, y que definitivamente nos va a conectar con este otro excelente apartado del libro de Kate sobre la ejecución, execution. Y yo, con todo gusto, en programas futuros, voy a preparar como continuación de esto la ejecución, porque ahí es donde están atorados muchos de los procesos. Bueno,
Incluso nuestro querido Stephen Covey y sus hijos escribieron este libro estupendísimo que se llama Las 4 disciplinas de la ejecución, que es todo un proceso también, pero para cómo pasar de un punto a otro y no quedarnos simplemente en la planeación o simplemente en el deseo de conseguir metas. Entonces, distinguir perfectamente bien las ideas de las decisiones. Luego viene, fíjate cómo estos primeros 4 puntos simplemente están merodeando, tocando nuestro proceso para pensar, desde las preguntas, el tiempo que voy a asignar, trabajar las preguntas, distinguir las ideas de las decisiones, pero ahora nos vamos a este punto 5, que es el lugar. El lugar. Digamos que el proceso para pensar, dice Kate, y me gusta mucho cómo lo expresa, es una especie de ritual de vida. El ritual de proceso para pensar, donde tengo que escoger un lugar que me guste, ese rincón padrísimo en tu negocio, en tu empresa, en tu casa o en algún lugar donde tú decides, ahí vas a tener pues una bebida que te guste, que te agrade, quizás un cuadro que te inspire, definitivamente una vista, ¿por qué no? Que esté realmente atractiva para ti, colores, temperatura. El lugar es un contexto estupendo donde puedes hacer tu thinking time process. Y por ejemplo, yo cuando vengo temprano aquí a Valora antes de comenzar la grabación de este programa, a mí esta aula me inspira mucho, esta sala de grabación, y hago un poquito de lectura o preparo los últimos detalles del programa que en este momento estás escuchando, y creo que es una especie de lugar donde te inspiras. Pero bueno, yo en mi oficina también tengo una vista muy bonita de la ciudad y también ahí hago mi thinking time process que me está realmente gustando mucho. ¿Tú cuál es ese lugar? ¿En dónde lo puedes escoger? ¿Sí? Definitivamente este lugar es para que tú no tengas ruido, no tengas distracciones, fuera teléfonos, fuera aspectos que te distraigan. El lugar tiene que ser precisamente para que tengas una concentración y tengas un enfoque sobre las ideas que se van a trabajar. Entonces vamos a pensar que ya estamos aquí listos para comenzar el primer cuarto, y una de las cosas, porque ahora las distracciones, querido Radio Escucha, han llegado incluso al reloj. Yo no quiero criticar ni satanizar para nada el iWatch, pero tenemos las tablets distrayéndonos, las computadoras avisándonos cosas, los celulares y ahora volteas aquí y tienes toda la tecnología, todos los avisos, las notificaciones. Entonces es una cantidad una invasión total de información. Claro, quizás haya alguna persona que diga, yo te voy a dar unas lecciones de cómo con esto ni me distraigo y al contrario estoy totalmente informado. Seguramente habría quien lo haga. Pero en este proceso de pensar, yo lo que más te recomiendo es que ese lugar tenga un ambiente sin distracciones. Si tienes un iWatch, quítatelo. Si tienes tu reloj, hay que ponerle la lunita, el apagador de las notificaciones, y entonces pasamos al paso 6, que es poner una alarma que va a sonar aquí en el tercer cuarto, al final del tercer cuarto, para que en todo este proceso tú no te preocupes por el tiempo. Suelta tu mente, tu imaginación. Evidentemente habrá que tener pluma, lápiz y papel para estar escribiendo efectivamente, rayando, como decimos, rayando el papel, ¿verdad? Trazando las notas. Eh, no digo que no se tenga el dispositivo para estar escribiendo parte de estas ideas, aunque definitivamente creo que la experiencia nos sigue indicando que el papel, la psicomotricidad de escribir, pues nos da un nivel de muchísimo más profundidad. Entonces, bueno, tú decídelo. Lo que sí es importante es estas partes de los tiempos y un lugar donde no reine la paz, reine el sosiego,
reine la concentración y sea totalmente libre de ruidos. Así como cuando entras a una cafetería y pone un letrero libre de humo, bueno, pues aquí en el lugar es libre de distracciones. Al contrario, aquí es totalmente para enfocarse y para disfrutar. Por eso tiene que ser un ritual. Fíjate cómo cuando iniciamos un programa hay una cortinilla de música. Bueno, nos prepara, a mí me prepara. Les digo que me encanta aquí mis queridísimos compañeros, colegas, Ariel y Lalo, a quienes tengo tanto aprecio, han escogido esta música de cortinilla con la canción God is Here, que me encanta, hasta se me enchina la piel porque tiene una introducción padrísima. Bueno, eso puede ser también en tu tiempo para pensar, ¿sí? Luego, el 7, hay que prepararse. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que tomar un buen vaso de agua, prepararte tu café o ya estar listo. Quizás unos estiramientos, respiración profunda, porque todo esto va a hacer que nuestras ideas fluyan, que tengamos nuestro cerebro oxigenado y que estemos listos, no solo para este proceso pensante que te va a llevar a la solución, al ampliar los horizontes, de aprovechar las oportunidades, como decíamos, sino que también te va a preparar físicamente para que tu cuerpo, tu ser, se conecte en todos los áreas y aspectos de tu vida y se consiga este magnífico resultado que tú esperas de tu tiempo para pensar. Entonces, fíjate, este sería como la primera mitad, ¿verdad? Vamos ahorita a profundizar en los siguientes temas. Pero quisiera ir, para quienes están apenas conectándose aquí a nuestro programa de Facebook, que también quiero darles las gracias porque cada vez pues hay más gente conectada en Valora y en mi propia cuenta de redes sociales, donde tengo este contacto con ustedes y es un placer. Bueno, el primer resumen es, ¿qué pregunta clave traes merodeando en tu mente que ya la has anotado y quieres llevar a un tiempo específico para pensar sobre ella y vas a utilizar este proceso? Después, escoge la mejor hora, en la mejor hora del día, que tú digas, en este momento dedico mis 4 cuartos, mis 4 espacios de 15 minutos para trabajar en esa pregunta. Dale vuelta a la pregunta, ¿sí? Antes de tu tiempo. Ahorita estamos en la programación. ¿Para qué? Para que al profundizar en la pregunta, quizás salga alguna variación de las preguntas, etcétera, tú puedas llegar con mayor potencia a este momento. Distingue entre ideas y decisiones. Quiere decir que una sesión de tiempo para pensar de 1 hora que te has programado, definitivamente te llevará quizás a otra pregunta porque es una idea que estás trabajando y ampliando, o en definitiva te llevará a una decisión que ya tú programarás en el to-do list, en tu agenda, en tu programa de trabajo o en tu programa de delegación con tu equipo, o estar reprogramando sesiones, ¿sí? Lo que me adelanto un poquito aquí al punto 15, la recomendación es no tengas menos de 2 sesiones en una semana, ni más de 3 sesiones. O sea, son tiempos específicos, quizás en la segunda, ahí está, pero no más porque ya se empieza a ciclar la idea. Ahorita lo veremos más adelante. Escoger el lugar que se va a convertir para ti en un rito. Programar una alarma para olvidarte del tiempo los primeros 45 minutos y en cuanto suene la alarma sabes que tienes 15 para aterrizar, para estar mirando, paladeando, trabajando, tocando las ideas y las decisiones que ya se están emergiendo. Y una preparación física, mental, espiritual para disfrutar esta hora que seguramente te va a dar, va a cambiar definitivamente las decisiones que tú vas a ir tomando en tu vida. Y bueno, podemos ahora pasar al segundo bloque, estos otros 8 puntos que nos llevan a completar
maravillosamente el proceso de pensar para la solución de diferentes problemas. Si yo ya estoy preparado, ya arranqué, ya puse la alarma, estoy en este tiempo, dice Kate, es una cosa opinable, pero me parece muy práctica, que pudiéramos en un momento dado estar nosotros en el proceso de pensar y quizás tomarnos la mano en la frente, porque este proceso de ponerse la mano en la frente parece que psicomotrizmente te lleva a un nivel de concentración superior y también a un nivel de cero distracciones y de que estás realmente concentrado, merodeando, trabajando y puliendo las ideas. Y seguramente van a surgir, voy a empezar a escribir, voy a empezar a anotar. Entonces ya estoy dentro de este proceso de los 3/4 de hora para trabajar, repito, la pregunta clave o la pregunta clave retrabajada, ¿verdad? Y a continuación, mi querido Radio Escucha, viene un punto, el 9, que le llama Kate el punto vacío, que me parece pedagógicamente súper interesante. Entonces, él habla de que cuando tú estés escribiendo tus ideas, yo ya lo he hecho y sí tiene ese efecto, tú vas escribiendo un punto, vas escribiendo otro punto y cuando escribes dejas abres otro punto y lo dejas vacío. Entonces parece que el cerebro, la mente, dice, falta algo, falta algo que escribir. Y entonces sigues con tu tiempo de los 3/4 y seguro esto se va a rellenar. Una vez que terminas de rellenar este punto, abres uno más. Entonces la mente inmediatamente trabaja con esa idea de visualmente falta algo que escribir. Y eso conecta con las ideas, con las decisiones, conecta con las preguntas. Por eso me llamó tanto la atención el capítulo de Kate Cunningham del proceso para pensar, porque no solamente es ordenado, sino que también es creativo y es innovador y tiene cosas, detalles muy interesantes que tú puedes probar y ya verás el resultado. Bien, luego, reenfócate en las preguntas. Fíjate, seguramente cuando estés en tu proceso de pensar, quizás llegues a una conclusión en un momento dado de que no llegas a nada, vas dando vueltas y no sucede nada. Entonces el reenfoque de la pregunta es un poco como decir, bueno, eh, ¿qué otra cosa podemos hacer? O ¿quién, a quién que no fuera yo, cómo se le ocurriría la solución de este problema, de este asunto? Entonces, son otro paquete de preguntas aquí cuando no estamos llegando a nada o cuando no logramos tomar la decisión, hay una especie de incertidumbre o de confusión de lo que yo estoy trabajando. En mí este punto 10 me parece interesante la manera de hacerte las preguntas, ¿sí? Que donde tú como que te sales de la caja y te miraras ahí preguntándote y tú mismo te hicieras la pregunta. A ver, ¿quién podría solucionar este problema que no fueras tú? ¿Cómo lo haría? ¿De qué manera lo solucionaría? ¿Qué pasaría si este problema, por ejemplo, como lo dicen Klieger y Butler en su libro de Si no está roto, rompa, lo que es súper recomendable? Ellos hablan de, imagínate el peor escenario. Entonces aquí, en el reenfoque de las preguntas, pudiéramos hacer ese proceso. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo peor que podría suceder si este tema, esta idea no la llevo a cabo o no arreglo este problema? ¿Qué pasaría? Bueno, ahí es donde la mente puede empezar a reiniciar todo el asunto, ¿no? Luego, también la idea de que la misma pregunta clave no la debemos de idealizar, ¿sí? Pero tampoco la debemos de matar en un momento dado. Hay preguntas que nos hacemos de cómo podemos llevar a cabo tal o cual cosa, pero que se pueden llegar a convertir como en lo único que puedo resolver. Por eso la pregunta es, ¿estoy idealizando? Idealmente esto es lo que tiene un camino y no. Sin embargo, tenemos que no matar el proceso creativo, pero ver que no nos estemos casando con una cosa que solamente nos va a llevar a una o dos o tres sesiones. Por eso, regresando
al punto 15, que me adelanté hace rato, dice Kate Cunningham que es importante no solucionar las cosas en la primera sesión. Probablemente no esté ahí la solución, sino que me lleva una a la otra sesión para que yo llegue a aterrizar. Pero tampoco el 11 idealmente sería tener 4, 5, 6 momentos para pensar y no salgo de lo mismo. Ahí es que ya me ciclé en la idealización de esta pregunta. Es como terquear un poco sobre algo que no está encontrando solución. Entonces, bueno, están esos candados que nos ayudan. Luego, las ideas que se nos vienen en los 3/4, cuando estamos en pleno proceso, en un lugar excelente, ya olvidados del tiempo y bien preparados, con la mano en la frente, entonces viene el tema de 3 de 3. La primera idea que se nos viene para resolver la pregunta suele ser una idea obvia, no muy práctica, pero es como lo que primero se nos viene a la mano. La segunda idea que se nos viene es una variación de la primera, tiene como alguna connotación de solución distinta, pero luego viene la 3 de 3. Ahí está la buena, querido Radio Escucha. Ya esa tercera idea seguramente ya trae en tu proceso, en todo tu sistema nervioso, en toda la parte espiritual que está conectada con el ser, donde ahí se puede venir definitivamente, no es una regla, claro está, pero es más o menos, por lo menos es la experiencia de Kate, y es donde decimos, bueno, de esta idea se me viene esta otra que está relacionada, y esta tercera prácticamente es donde ya me estoy enfocando, como dice aquí, en no para llevarme otra idea, ya para tomar una decisión. Y eso pues definitivamente tiene un proceso muy interesante porque ya te va a llevar al punto 13, que es el cuarto cuarto. ¿Qué hacemos en el cuarto cuarto? Pues empezar a tomar decisiones, a aglutinar las respuestas a las preguntas clave y empezamos a trabajar fuerte en escribir, en visualizar, en leer y releer, en estar escuchándonos a nosotros mismos, cómo se está resolviendo toda la cuestión que nos hemos planteado, claro, está con una pregunta clave, una situación, repetimos, pueden venir desde cómo incremento mis ventas, cómo genero más volumen de trabajo, cómo genero un proyecto nuevo, cómo salgo de esta situación emocional, de qué manera puedo ayudar a transformar a mi familia, a mi comunidad, qué puedo hacer por mi país, desde esas cosas tan generales hasta solucionar el problema de la cobranza, bajar los inventarios, aprovechar esta oportunidad que me están ofreciendo. Aquí también ahorita mando un saludo a Yatsi que trae ahorita una oportunidad de negocio que seguramente podrá ser la gran oportunidad de su vida, pero que si lo pasamos por el Thinking Time Process, que va a suceder que a lo mejor ahí vamos a ponderar realmente qué es lo que está pasando y descubrir que a veces las amenazas vienen disfrazadas de oportunidades y las oportunidades vienen disfrazadas de amenazas. ¿Cómo podemos quitar ese fantasma de que una idea se ve como una amenaza y viceversa? Bueno, pues con este tiempo para pensar, ¿cuál es la pregunta? ¿Esto que yo veo como una oportunidad es verdaderamente una oportunidad o realmente voy a meter solamente en un problema? Thinking Time Process, el tiempo para pensar. Yo siento aquí un problema, realmente me siento amenazado, me siento con peligro, pero ¿no será esto una oportunidad? Tiempo para pensar, utiliza este proceso, verás cómo las cosas fluyen. Entonces en el 13, que es el último cuarto, ¿sí? Yo ya he pasado por todo este tiempo, todo esto que te estoy comentando se está desenvolviendo en tiempos, en bloques de 1 hora, de 4/4 de 15 minutos. Y ahora ya nos estamos refiriendo al cuarto cuarto, donde, repito, estamos recapitulando, pero hay que alertarnos del 14. Se trata de conectar puntos, no de recolectar más puntos. Efectivamente, en el proceso de pensar, yo voy armando los puntos
que me están dando solución, que me están amalgamando la respuesta a la pregunta que estoy buscando. Y en el cuarto ya no debo de seguir con ese proceso, sino debo unir los puntos para concretar, para llegar a una solución, una específica solución, ¿sí? Que ya me tiene que llevar a tomar una decisión, ¿sí? Repetimos, no es siempre tomar decisiones, probablemente es pulir la idea y programar otra sesión de Thinking Time Process. ¿Dónde me quedé? En esta recolección de puntos, en esta conexión de puntos, donde ya sé cómo se está dando respuesta a esta idea, pero bueno, dejo el proceso, dice Kate, si yo me paso de esta hora, entonces ya me distraigo, se me vienen otras cosas a la mente y obviamente la agenda del día a día va saliendo. Y parece ser que la experiencia es que en estos 4 cuartos es donde si se cumplen con estas condiciones, se pueden encontrar estos procesos. Nada, querido Radio Escucha, de todo lo que te he comentado es una regla inquebrantable. Son simplemente la experiencia de Kate y yo he tenido, ahorita te voy a compartir cómo es mi Thinking Time Process personal, pero que ahora lo he ido enriqueciendo a través de estas pasos o de estas ideas que nos comenta Kate Cunningham. Y bueno, la recomendación final de que cuando yo planteo una pregunta clave, una situación clave, entonces una primera sesión, una segunda sesión, ahí puede venir ya la solución, una tercera y no más, ¿sí? Es ni menos de 2 ni más de 3, ¿sí? Claro, no es regla, decimos, probablemente en una sola sesión, en una sola hora de tiempo para pensar, encontremos la solución, pero probablemente requiramos conectar una con la otra. Bueno, pues, ¿qué te parece, mi querido Radio Escucha? Este proceso y tiempo para pensar, a mí me parece que es algo práctico y algo que le está haciendo mucha falta a los empresarios, queridísimos que me escuchan, dueños de negocio. ¿Por qué razón? Porque pues vivimos en el trajín del día a día, ¿verdad? En el ajetreo, en las agendas muy complejas, en los viajes y una serie de problemáticas que tenemos que resolver. Pero bueno, como dice también David Allen, la mejor manera de ir llevando un negocio es en el sosiego y en la serenidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué casarnos con la idea de que nuestro negocio siempre nos tiene que llevar a las prisas y siempre tenemos que estar a salto de mata, ¿no? ¿No? Precisamente darnos estos espacios nos pueden llevar a disfrutar más el tema que estamos nosotros viviendo, la época, la etapa. El producto, el resultado de todo esto, pues sería disminuir los riesgos de determinadas situaciones, aprovechar oportunidades de manera estupenda y sobre todo lo más importante, con un retorno de inversión y un costo bajísimo. O diríamos lo diríamos al revés, de no tener este proceso pensante como tú como responsable de tu familia, de tu empresa, de no tener este proceso pensante, vaya que podemos pagarlo muy caro. Por eso vale la pena incluirlo en la vida. ¿De qué manera yo personalmente llevo esto antes de conocer este proceso? Por eso es que no me ha costado trabajo incorporar algunos puntos, pero la manera es esta. Yo siempre me he dado cuenta, querido Radio Escucha, que muchos autores recomiendan que la gente, las personas, los empresarios, quienes tienen cargos de gobierno, de decisión, de dirección, pues tienen que tomar buenas decisiones. Y es importante una de tres, o ser reflexivo, pensante, o meditar con profundidad, o incluso hacer oración. Bueno, independientemente de eso, yo como un fiel católico de fe, que gracias a Dios tengo esa formación, como la tienen muchos, y aquí en Valora, uno de nuestros objetivos es precisamente hacerte llegar este camino de oración en la vida, ¿sí? Entonces, yo me he dado cuenta que en mis ratos de oración al día, que suelen ser uno por la mañana, incluso antes de llegar aquí a Valora, y otro al final del día,
2 espacios de tiempo solo y exclusivamente dedicados a la oración. Quienes tenemos fe, mi querido Radio Escucha, vamos a una iglesia, por ejemplo, está el Santísimo reservado, Jesucristo nuestro Señor, y bueno, pues realmente el rato de oración es realmente placentero, por el simple hecho de saber que está la presencia real de Jesucristo en el sagrario. Eso es nuestra fe, la fe católica, pero aplica para cualquier otro credo religioso, ¿sí? Desde la experiencia espiritual que tenga cada quien, bueno, tener esos procesos. En fin, lo que quiero decir es que tener un bloque matutino de oración y tener un bloque vespertino de oración, ¿sí?, te llevan definitivamente a profundizar en las preguntas y en las situaciones diversas que enfrentamos todos en la vida, en la empresa, en la familia y en toda circunstancia, ¿sí? Digamos que la vida, precisamente en ratos de oración, se llega a la conclusión de que la vida es una manera en la que Dios nos habla y tenemos que entender y comprender las circunstancias diversas que nos están sucediendo. Y si no hacemos este proceso de oración, de diálogo con Dios, entonces pues hacemos ese monólogo, pero también si no hacemos ni siquiera ese monólogo, que es el proceso de pensar, bueno, vamos dejando que el destino decida por nosotros y nosotros no tomamos cartas en el asunto. Por eso es tan importante este proceso y tiempo de pensar, que también me sirve para decirte e invitarte, querido Radio Escucha, a que de aquí puedes brincar a la reflexión profunda, no nada más de las problemáticas, amenazas y oportunidades de tu negocio, sino a una reflexión de preguntas más profundas como: ¿qué quieres de mí, Dios mío? ¿Qué debo de hacer yo en esta circunstancia de mi vida, de mi país, de mi familia, etcétera? Y cuando hace una oración, bueno, también uno ahí ya plantea las mismas cosas, pero desde un enfoque de, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y luego después, si el lugar es propio, si el tiempo no nos está preocupando, si estamos bien preparados también en la oración de la mañana o de la tarde, bueno, la fe nos dice que vendrá esa inspiración del Espíritu Santo que nos ayudará a resolver las cosas de acuerdo a lo que Dios nos esté pidiendo en este momento, ¿sí? O sea, estoy hablándote, mi querido Radio Escucha, que el Thinking Time Process del que te estoy hablando también puede ser perfectamente conectado con la vida espiritual de cada uno de ustedes que me están escuchando, y que yo les diría: empresarios queridos, o trabajan fuerte en su espiritualidad, o su liderazgo empresarial, personal y comercial y de todo está en riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir del pensamiento a la oración profunda y ahí tomar decisiones de alta trascendencia, de alta responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa es la misión de los líderes empresarios queridísimos que me están escuchando. Bueno, vamos preguntando un poquito aquí a Ariel cómo van los tiempos pero más o menos ¿qué tenemos? Perfecto, excelente. Entonces tenemos tiempo porque quiero profundizar contigo en lo siguiente. Entonces, a mí me sirve de manera maravillosa temprano hacer ese rato de oración, ¿sí? Y mi proceso efectivamente, es uno de los ratos que más disfruto. Es el momento en donde pues estoy a solas con Dios y estoy ahí rebotando algunas cosas del trabajo, algunas cosas de la vida, y a veces simple y llanamente considerando lo que de alguna manera Dios pueda estarme diciendo en este momento por el que se está pasando. También es importante, desde mi punto de vista, ir como compaginando todo lo que va sucediendo a lo largo de la liturgia en la iglesia, sí, que esto está muy bien porque es una manera de ir como entendiendo el mundo de acuerdo a lo que Dios nos va pidiendo. Y entonces eso también conectado con la realidad, pues te ayuda. Y esto te lleva a una cosa que es dar respuesta más amplia en tu vida a lo que Dios te va pidiendo, pero también a las necesidades del prójimo. No podemos. Yo le decía a un grupo de matrimonios esta semana
que tuve la oportunidad de darles una charla, que por cierto, entre paréntesis, es una institución, se llama la institución LAR, Asociación LAR, que da programas de matrimonios para diferentes edades, matrimonios que tienen hijos pequeños en edad de infante, adolescentes, etcétera, y que tiene una metodología muy interesante para que los matrimonios se involucren perfectamente. Y yo les decía a estos matrimonios que qué bueno que se estaban formando en todos los aspectos que su matrimonio necesita para sacarlo adelante, pero que no es suficiente, sino que también tenemos que pensar en los demás, en el prójimo. ¿Cómo está? Esa es una pregunta clave que me puedo hacer en el proceso del Thinking Time Process. Que tengo un matrimonio conocido, una familia conocida que está en problemas, está a punto de separarse, la empresa les está llevando a una crisis, tienen problemas con los hijos. ¿Qué puedo hacer por ayudarle? A veces quizás lo único que puedo hacer es pensar en ellos y rezar por ellos, pero quizás pueda hablar con ellos. Y aquí en este proceso lo puedes encontrar, ¿sí? O sea que el tiempo para pensar, si usas este método creado, como dice el mismo Kate, yo lo he hecho de esta manera y me ha funcionado, tú puedes omitir o enriquecer cada uno de estos puntos, pero primero pruébalo, ¿verdad? Y verás cómo tiene gran solución, te va a ir ayudando. Entonces a través del tiempo para pensar, es agrandar nuestro corazón. ¿Qué más podemos hacer por otros? ¿Cómo podemos nuestra propia empresa crecerla para ayudar a más personas, llegar a más gente y darles la buena nueva? El Papa Francisco ha estado insistiendo en una idea que Juan Pablo II me parece que no es que la haya acuñado él porque es evangélica, pero la ha resurgido desde todo su pontificado, que es no temáis, no tengáis miedo. Y yo creo y considero que mucha gente está temerosa de la situación, de la economía, de todo esto, y no es para menos, porque realmente son cosas que están de miedo, ¿sí? Pero la fe, el tener, el saber que más que paralizarnos tenemos que dar una respuesta a la vida, pues definitivamente puede cambiar tu circunstancia, tu situación y la del prójimo que te rodea. Así es de que ánimo, mi querido Radio Escucha. Pon manos a la obra. Date estos tiempos. Busca en tu agenda cuáles esos momentos para poder hacer este proceso pensante para encontrar mayor solución, aprovechar oportunidades, superar situaciones, ser más feliz en esta vida, porque Dios lo está esperando de nosotros y está esperando que todos los demás también lo tengan. Entonces, ve recolectando esas preguntas clave, pero sobre todo ve apartando tus 4 cuartos en tu agenda. ¿Quién te viene mejor? ¿En las mañanas, en las tardes? El primer día de la semana es un día excelente, ¿sí? Si nosotros vamos trabajando en toda la potencia y en toda la administración de nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro trabajo, y el viernes dejamos los pendientes arreglados, ¿qué te parece el lunes dejarlo para el Thinking Time Process? O sea, darnos ese tiempo para pensar. O bueno, prefieres hacerlo al revés, toda la semana va acumulando una serie de situaciones y seguramente ahí habrá preguntas clave. Bueno, el viernes en la tarde lo dejo para pensar, o el sábado en la mañana, si es que hasta ese día trabajas, y ahí haces ese proceso para ir tomando decisiones o ir seleccionando ideas a trabajar. Entonces, yo hago este proceso de la oración en la mañana y por ejemplo, la semana que entra me toca ir a mi plan de 90 días en Action Coach. Estaré con todos mis colegas y yo ya debí haber tenido tiempos para pensar mi planeación del próximo trimestre. Ahí, en el ejercicio de la planeación, ¿qué es lo que hago? Es el unir puntos, el conectar puntos, pero ya vinieron de todo un proceso de analizar los números, analizar la situación, analizar la prospección, la mercadotecnia y qué es lo que queremos lograr para el último trimestre del año. Claro, yo voy a darme a la tarea de ir programándote esa metodología que tienes que hacer para la planeación de tu negocio. Pero esto te tiene que llevar
definitivamente a que tengas esta rutina nueva en tu vida que te estoy proponiendo. Debe llevarte a que pienses con profundidad y pienses con proceso y tengas tiempo para ello. Por eso, repito, me gustó mucho Kate Cunningham, esto es una aportación de Kate, el Thinking Time Process. Bien, pues vamos concluyendo, mi querido Radio Escucha, y quiero pedirte que tomes nota de dónde me puedes localizar, porque cuando lo he dicho, de repente sí encuentro esa respuesta y quizás a veces por estar muy contento contigo compartiéndote, olvido decir las localizaciones. Pues ya sabes, www.joaquinpardavé.com.mx. Repito, www.joaquinpardavé.com.mx. Y en las redes sociales es sumamente sencillo. Simplemente en el buscador pones Coach Joaquín Pardavé y te vas a encontrar a 4 Joaquín Pardavé. El primero es tu servidor en mi sitio personal, el segundo es mi fanpage, el tercero es Don Joaquín Pardavé, el artista, el famoso cineasta del cine de oro mexicano, y el tercero es Joaquín Pardavé Durán, que es mi primo, a quien le mando un gran saludo. Somos los Joaquines Pardavé que salimos. Hay otros más, pero ya no somos nosotros. Entonces, ahí me puedes encontrar en las redes sociales y en mi página de internet. También aquí en Valora puedes preguntar por mí, encantado de la vida. Y se trata de que concretes y lleves a la práctica esta estupenda herramienta de el tiempo para pensar. Seguramente se transformarán muchas cosas en tu vida y fíjate que otra de las cosas concluyentes que te puedo decir es cómo va a estar tu nivel de entusiasmo, tu nivel de felicidad, tu nivel de alegría y de fuerza interior cuando trabajas en esto. Te repito que es todo un ritual, porque es que tengo que desprenderme de la distracción, tengo que programarme con las preguntas, tengo que vivir el proceso de cada una de estas fases. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que te va a llevar a una profundización de otro nivel, querido Radio Escucha, y seguramente las decisiones que vas a tomar ahí, las oportunidades que vas a poder visualizar serán otras. Te recomiendo también que en este librito que escribí en el 2016, en las 3 etapas de la empresa ganadora, hablando del tiempo para pensar, que te digo que Kate lo que me ha hecho es agregar más material para cómo hacerlo, hablo del verbo visualizar, visionar, perdón. Hay que visionar. Aquí te explico un poquito cómo se hace esto a través del ser visionario, de apartarse en ciertos momentos del día y en la semana para pensar fuerte en tu negocio, fuerte en las problemáticas, fuerte en las oportunidades y tener un entusiasmo fuera, pero fuera de serie. Bueno, mi querido Radio Escucha, estamos llegando al final. Ha sido un gusto, como cada semana, estar con ustedes. Ya estamos haciendo y teniendo una estrecha relación en la comunicación, en estar en contacto. El contenido que se prepara pues está realmente actualizado para todos ustedes y yo espero que les esté sirviendo de manera maravillosa para que juntos llenemos las redes sociales de valores, porque este es el propósito de Valora Radio. Un abrazo para todos, nos escuchamos la próxima semana.